Buenas noches, estamos conectando como siempre, como cada lunes y viernes a las 22 horas con las enseñanzas de la palabra de Dios. Amén. A ver, un minuto que se estén conectando los hermanos. Ahí está. Vamos a estar compartiendo hoy una historia especial y tiene que ver con el juzgar a los demás y el ser juzgado. ¿Cuánto les gusta ser juzgado por otros? A nadie, ¿no es cierto? Que puedan tener alguna opinión, algún juzgamiento sobre nuestra vida es medio complicado también, porque ¿quiénes somos para juzgar a otros, no es cierto? El único que puede juzgarnos es Dios. Voy a estar compartiendo en los grupos para que los hermanos ya se vayan alineando con la enseñanza. Denme un minutito, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche, que el Señor les bendiga. Y vamos a estar compartiendo una linda enseñanza. Les voy a contar una historia también, ¿sí?, que sucedió en un aula, donde un maestro, un profesor, pudo contagiar a otro, ¿sí?, a un alumno, y le transmitió el deseo de él también poder ser un educador, un profesor. Qué lindo, ¿no? Poder sembrar en otros buenas cosas y que esas cosas permanezcan para siempre. Este muchacho se sintió identificado por su profesor y quiso ser como él, quiso igualarlo, ¿no? Así que podemos ver que transmitió un conocimiento, impartió una bendición sobre la vida del otro. A ver, ya voy terminando. Publicar todos nuestros amigos. Gloria a Dios. A ver, creo que ya estamos. No me olvido a nadie. Hay acá algunos más. Los grupos. Para que podamos todos juntos compartir este tiempo. Amén. Ahí se van sumando. Dios les bendiga. Ya creo que ya llegué al final. A ver. Que todos puedan participar de la enseñanza, ¿sí? Disfrutar de lo que Dios tiene para hoy. Porque el Señor me lo dio para mí, pero para compartir con otros. La palabra hay que compartirla. Amén. Y hoy les voy a contar la historia de un reloj extraviado. Un reloj bueno, esos relojes de marca. ¿Cuánto les gustan los relojes? ¿Sí? Muy bien, vamos a orar en primer lugar. Señor, yo te doy gracias, Padre amado, por este tiempo que podemos compartir una vez más con nuestros hermanos en Cristo y también con los que nos ven por primera vez. Señor, gracias por la oportunidad de enseñar tu palabra, de poder transmitir el conocimiento, Señor, que tú me has dado, de poder impartir la bendición de tu palabra, Señor, los secretos de la Biblia. Gracias porque a través de ella tú nos das sabiduría, Señor, nos ayudas a vivir una vida diferente, a confiar en ti, a saber, Señor, que nosotros no somos los dueños de la verdad, sino que tú eres la verdad y que la verdad nos hace libre. Por eso, al conocerte, Señor, cada día podemos ir profundizando y creciendo más en sabiduría, en conocimiento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos a los que se están sumando. Y del otro lado, si quiere mandar un saludo, si quiere poner alguna petición, lo puede estar haciendo para estar orando. Y vamos a estar hoy compartiendo en el libro de Gálatas. ¿Sí? Busque la Biblia. Yo siempre que hablo de la palabra me gusta ir a la palabra, ¿sí? Y poder compartir juntos la palabra. El libro de Gálatas, capítulo 6, vamos a estar viendo, ¿sí? Y habla un poco de los frutos del Espíritu, ¿sí? De también el poder bendecir a otro y no castigar al otro, ¿sí? Aunque lo tengamos que corregir, aunque muchas veces veamos errores y podamos decirle, ¿no?, a nuestro hermano, a nuestro prójimo: mirá, me parece que estuviste ahí flojo en esto, en el otro, o lo vemos caído, ¿no es cierto? El Señor nos manda a levantar al caído y no a pisarlo. Y eso es un poquito lo que hoy les quiero compartir. Ahí se van agregando. Hola, Meli Ortega, Dios te bendiga. Y no me sale el nombre de los demás. Si alguno quiere saludar, lo puede estar haciendo. Y ya en breve arrancamos con la enseñanza.
Quiero que todos tengan la oportunidad de compartir en esta tarde. Bendiciones para todos. Gloria a Dios. Esta historia me encantó, ¿sí? Cuando la leí, y saben que antes de llegar al final era como que ya presentía el desenlace, ¿no? Y me sentí gozoso cuando el desenlace fue como yo pensaba, de este profesor hacia su alumno, ¿sí? Un alumno que había tenido de pequeño, y este alumno se lo encuentra ya de grande al profesor, y ahora les cuento la historia. Vamos a estar compartiendo Gálatas 6, ¿sí? Puede buscar su Biblia, prepare si quiere tomar anotaciones, y yo le voy a leer primero la historia, ¿sí? Y dice: el reloj extraviado. Un anciano se encuentra a un joven quien le pregunta: ¿se acuerda de mí? Y el anciano le dice: no. Entonces el joven le dice que fue su alumno, y el profesor le pregunta: ¿qué estás haciendo y a qué te dedicas? El joven le contesta: bueno, me convertí en profesor. Ah, qué bueno. Como yo, le dijo el anciano. Pues sí, de hecho me convertí en profesor porque usted me inspiró a ser como usted. El anciano, curioso, le pregunta al joven: ¿qué momento fue el que lo inspiró a ser profesor? Y el joven le cuenta la siguiente historia. Un día, un amigo mío, también estudiante, llegó con un hermoso reloj nuevo, y decidí que lo quería para mí, y lo robé, se lo saqué de su saco, de su bolsillo. Poco después, mi amigo notó el robo y de inmediato se quejó a nuestro profesor, que era usted. Uy, se armó la trifulca ahí en el aula, ¿no es cierto? Y había una denuncia de un robo, de que alguien había robado el reloj de este chico, y resulta que el que le robó era su amigo, ¿sí? Pero ahí podemos ver que había codicia, ¿sí? Por los ojos entró esa codicia de querer tener lo que el otro tenía. Y dice: entonces usted se dirigió a la clase. El reloj de su compañero ha sido robado durante la clase de hoy, dijo el profesor. El que lo robó, por favor que lo devuelva. No lo devolví porque no quería hacerlo, dijo este muchacho. Luego usted cerró la puerta y nos dijo a todos que nos pusiéramos de pie y que iría uno por uno para buscar en nuestros bolsillos hasta encontrar el reloj. Pero nos dijo que cerráramos los ojos, porque lo buscaría solamente si todos teníamos los ojos cerrados. Qué raro, ¿no es cierto? En medio de la desaparición de este artefacto, este reloj, que el profesor dijera: bueno, está bien, si nadie se hace cargo, si nadie reconoce su error, entonces yo lo voy a buscar uno por uno. Y es lo que solían hacer los maestros cuando pasaba esto, ¿no es cierto? Antes, hoy ya no tanto. Y entonces, ¿qué hizo el profesor? Dijo: yo voy a actuar, voy a intervenir como juez, ¿sí? Y voy a recuperar ese reloj, porque de acá nadie se va hasta que el reloj no aparezca. Pero él puso una condición y dijo: yo voy a buscar ese reloj uno por uno, pero todos tenían que tener los ojos cerrados, ¿sí? Así lo hicimos, dice el muchacho, y usted fue de bolsillo en bolsillo, y cuando llegó al mío, encontró el reloj y lo tomó. Wow, ¿no? Había quedado descubierto quién había sido el ladrón, quién había tomado lo que no le correspondía. Y yo creo que tremenda vergüenza habría pasado a este muchacho. Pero fíjese lo que aconteció. Usted, dice, continuó buscando los bolsillos de todos los demás. Usted continuó buscando los bolsillos, todos, y cuando terminó dijo: abra los ojos, ya tenemos el reloj. ¿Por qué continuó buscando si ya lo había encontrado? ¿Sí? Estas cosas son asombrosas. Cualquier persona en lo natural podría decir: bueno, acá está el ladrón, acá lo tenemos,
lo podría poner al frente y que todos vieran quién lo robó. Inclusive para que tuvieran cuidado de esa persona para que no les robe de nuevo, ¿no es cierto? Llevarlo a dirección y darle el castigo correspondiente o avergonzarlo, ¿no es cierto? Pero lejos de eso, miren lo que hizo el profesor. Siguió revisando uno por uno hasta el final. Y nunca dice, usted no me dijo nada, y nunca mencionó el episodio. Tampoco dijo nunca quién fue el que había robado el reloj. Ese día usted salvó mi dignidad para siempre. Fue el día más vergonzoso de mi vida. Pero también fue el día que mi dignidad se salvó de no convertirme en ladrón, mala persona, etc. Usted nunca me dijo nada, y aunque no me regañó ni me llamó la atención para darme una lección moral, yo recibí el mensaje claramente. Y gracias a usted entendí esto, es lo que debe hacer un verdadero educador. ¿Se acuerda de ese episodio, profesor? Y el profesor le responde, yo recuerdo la situación, el reloj robado, que busqué en todos, y acá es donde yo le digo a usted que yo me veía venir el final, y cuando lo leí me estremeció. Mire lo que hizo el profesor. Yo recuerdo la situación, dice, y el reloj robado, que busqué en todos, pero no te recordaba, porque yo también cerré los ojos mientras buscaba. Esto es la esencia de la docencia. Si para corregir necesitas humillar, no sabes enseñar. Gloria a Dios. Qué tremenda enseñanza. El profesor buscó cuidar a ese joven, porque era un joven, un niño. Y con esa actitud, él marcó su vida para siempre. De hecho, el joven le dice, me salvó de que yo no me convirtiera en un ladrón o en un delincuente. Me salvó, porque esa persona, si hubiera sido discriminada, si hubiera sido señalada, avergonzada, quizás se hubiera ido del colegio y quizás hubiera empezado a delinquir, porque total ya su reputación estaba arruinada. ¿Cuántas veces en vez de hacer un bien terminamos haciendo un daño psicológico, mental y moral por no perdonar una falla de la otra persona? Este chico no era un ladrón. Este chico no se dedicaba a robar. De hecho, era la primera vez que él vio, codició y tomó ese reloj porque lo quería para él. Inclusive cuando dijeron quién fue que lo devolviera, él no quería hacerlo. Fíjense hasta qué punto, ¿no es cierto?, él estaba enceguecido y no reconocía su error. Pero con la enseñanza de este profesor, este joven quedó al desnudo, quedó descubierto, y reconoció que el profesor lo había cuidado, lo había guardado, que no lo juzgó, y eso fue una lección más importante que haberlo expuesto. Para él fue algo tan profundo que marcó su vida para siempre. Amén. Gracias a Dios por esta hermosa historia. Y ahora sí quiero pasar a la Biblia, lo que dice la Biblia. Mire, vamos a leer Gálatas capítulo 6. Amén. Gloria a Dios. A ver, vamos a acomodar esto un poquito. Ahí está. Vamos a leer Gálatas capítulo 6. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué es lo que pasó acá? Vosotros que sois espirituales, en este caso el maestro o el pastor o los líderes, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Acá está hablando que nosotros también podemos caer en la misma tentación, en la misma dificultad que esa persona que hoy está herida, lastimada por su pecado, por su desliz, por haberse equivocado. Pero qué importante es poderlo marcar para bien, para que esa persona
pueda restituirse y esa persona pueda de aquí en adelante mirar la vida de otra manera, ¿no es cierto? Y saber lo que está bien y lo que está mal, también de acuerdo a la forma en que es corregida, ¿sí? Muchos dicen que cuando los presos salen de la cárcel salen peor de lo que entraron. ¿Y por qué creemos que pasa eso? No alcanza con castigar solamente, con que cumplan una pena. Lo que deben hacer las autoridades es instruir, es enseñar, es corregir con amor la vida del otro, no solamente encerrarlo y castigarlo, porque obviamente una persona encerrada y castigada cuando sale con resentimiento, con odio, con rencores. También vemos un sistema corrupto, un sistema que usa los policías o los jueces usan a los ladrones para ir a robar para ellos. Entonces de esa manera no podemos corregir nada, lo torcemos peor. Entonces, número uno, nosotros que estamos en autoridad, verdaderamente ser un buen testimonio, como este profesor. Y segundo, enseñar como lo haría Jesús, como hizo él cuando la ramera fue sorprendida en el mismo hecho de adulterio y la trajeron delante de Jesús para apedrearla, o la mujer adúltera, ¿no? Y enseguida, ¿no?, todos tomaron una piedra y iban a ejecutar ese apedreamiento, pero cuando Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno fueron soltando esas piedras, se dieron media vuelta y se fueron, y no quedó nadie que pudiera acusarla. Pero sí estaba Jesús presente y le dijo: mujer, ni yo te juzgo. Ni Jesús se animó a tanto. ¿Por qué hoy en día tenemos tanta facilidad para acusar, para juzgar y para destruir, en vez de para enseñar, en vez de corregir a esa persona que cayó en pecado, que se confundió, que se equivocó? Una cosa es una persona que una vez codició y tomó algo, y otra cosa es alguien que roba constantemente, alguien que peca deliberadamente. Tenemos que entender que todos estamos propensos a caer. Por eso la Biblia lo dice. Escuche: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno se someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No usemos la debilidad del otro o el pecado del otro para nosotros exaltarnos, para hacerlo en evidencia y mostrar que él está mal y que nosotros juzgamos correctamente. Dios nos dice que miremos nuestro propio ojo antes que la viga ajena. Amén. Dice: porque el que cree ser algo no siendo nada. Muchas veces creemos ser algo. Delante de Dios somos todos iguales. Y dice: cada uno sométase a su propia prueba, a su obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El Señor dijo: lleva tu cruz y sígueme. No dijo: lleva la cruz del otro. Llevemos nuestra propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando nosotros estamos enseñando la palabra, dice que hagamos partícipe a la persona que estamos instruyendo, que estamos enseñando. Entonces, no utilicemos la Biblia, la palabra, para lo que nos conviene para nosotros y cuando son palos para el otro, sino que enseñemos, ¿sí?, en toda buena obra, que restauremos, que podamos exhortar, pero para bendecir, para que esa persona pueda ser restaurada verdaderamente. Fíjese el cambio que hubo en esta persona, este chico agradecido, ¿no?, que cruzó su profesor después de tantos años. El profesor no supo más nada de él, nunca, ni siquiera sabía quién había sido el que robó el reloj, porque él cerró sus ojos y para no juzgarlo, ¿no es cierto?
que cómo marcó a fuego ese corazón, que este chico años después se encuentra con su profesor, su ídolo, porque lo amaba, marcó su vida para bien y de hecho él quiso copiar ese mismo modelo. Qué lindo sería, ¿no?, que los hermanos copien el modelo de Cristo, como decía Pablo, ¿no? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Qué lindo que sean imitadores nuestros aquellos que le hablamos del Señor. Quiere decir que estamos dejando bien parado el Evangelio, que estamos enseñando como es debido, que estamos amando como Jesús ama. Entonces no podemos nosotros dar una palabra y después estar caminando torcido o enseñando de una manera incorrecta. Que Dios nos guíe a poder ser de bendición. Amén. Dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para Dios, para construir, para bendecir, dice que va a segar vida eterna. Este chico estaba tan sano de su corazón que pudo acercarse al profesor y decirle: ¿se acuerda de mí? Y confesarle: yo fui el que había quitado el reloj. Él pensando que el profesor sabía de su pecado. Fíjense hasta qué punto, ¿no es cierto? Pudo limpiar su corazón, sanarse, poder enfrentar al profesor sin temor, sin vergüenza, porque era más grande la admiración y el respeto y el amor que le tenía por cómo lo había tratado el profesor al alumno que su propio orgullo. Entonces él se acerca al profesor y le reconoce, ¿no? Fui yo esa persona, pero usted me marcó la vida, usted me cambió. Entonces, que nosotros podamos hoy anhelar eso, ¿no? Que vengan los hermanos y digan: sí, pastor, o sí, líderes míos, yo me equivoqué, yo fallé, yo me torcí, pero ustedes me ayudaron, ustedes fueron de bendición, ustedes me levantaron, y yo hoy quiero ser como ustedes. Y como ustedes son a la imagen de Cristo. Que ese sea nuestro anhelo. Que nosotros podamos reflejar el amor de Dios, ¿sí? Que seamos espejos de Cristo, para que los otros puedan ver a Cristo en nosotros, ¿sí? Cuando nos ven hablar, caminar, movernos, actuar, que ellos puedan ver en nosotros la imagen de Jesucristo. Y eso es precisamente sembrar para el Espíritu y no en la carne. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice el versículo 9 de capítulo 6 de Gálatas. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa es otra historia. Nosotros a veces pensamos en que ya le hablé, ya le dije a la persona no se arrepiente, no cambia. No lo vamos a cambiar nosotros, es el Señor el que hace la obra, es el Espíritu Santo el que transforma. Entonces este profesor no sabía si este chico acostumbraba a robar, si era la primera vez que lo hacía, pero él marcó su vida. Él de esta manera transmitió más que con muchas palabras, ¿sí? Con un acto de bendición, ¿sí? Con un acto de cuidarlo, de amor, de corregir, pero de cuidar. Y él tenía muchos alumnos y él no sabía cuál de ellos era el que había fallado. Él los tomó a todos por igual. No hizo acepción de personas, no hizo la diferencia. No le interesaba a él encontrar al ladrón. A él le interesaba que este chico recuperara su reloj y que que se le había quitado reflexionara y que pudiera arrepentirse. Y se le dio la oportunidad del arrepentimiento. Qué lindo, qué linda, me encantó esta enseñanza, ¿sí? Así que es para copiar este modelo y pegarlo a nuestro corazón y ponerlo por obra. Amén. Así que dice el versículo 10, así que según tomamos oportunidad, hagamos bien a todos, según la oportunidad que cada uno tenga, ¿sí? Y mayormente a los de la familia de la fe, con más razón si son hermanos en Cristo, que podamos tener esa tolerancia. Por algo el Señor dice: soportaos los unos a los otros. Nos está hablando de el amor de Dios, del perdón, ¿sí? Y del poder tolerar al otro cuando el otro nos falla. Cuando el otro nos hace todos los bienes, es fácil. Qué lindo que es amar a alguien que te hace el bien, pero cuando esa persona se convierte en una piedra en tu zapato, no es tan fácil. Entonces es ahí donde necesitamos del amor de Dios. Jesús sabía que le iban a traicionar,
Jesús sabía que lo iban a negar, que le iban a dar la espalda, pero Jesús nunca los abandonó. Jesús siguió confiando en ellos y Jesús los transformó por el gran ejemplo que Él le dio. Y esos discípulos que primero fallaron, después fueron fieles hasta la muerte. ¿Se da cuenta? Qué enseñanza poderosa. Cómo el Señor actuó de la misma manera. Y a Él no le pagaban bien por bien. A Él le pagaban el bien con el mal. Si lo traicionaron, le fallaron, lo abandonaron en el momento que Él más necesitaba. Pero Él no se fijó en eso, sino en los frutos que ellos iban a dar. Y Él vio más allá de lo que se podía ver en el momento. Nosotros debemos mirar con ese ojo clínico que miraba el Señor, ¿no? Mirar más allá, mirar lo que viene después, lo que Dios va a hacer de aquí en adelante, no lo que vemos hoy en el presente. Lo que vemos en el presente necesita ser tallado, necesita ser limpiado, necesita ser transformado a la imagen y semejanza de Dios. Venimos con una cultura, con una vida del mundo contaminada. Entonces, ¿qué podemos esperar de los demás? ¿Sí? Así como nosotros mismos podemos fallar. Por eso el Señor dice: el que crea estar firme, mire que no caiga, tenga cuidado, analícese a sí mismo primero. Y nos enseña para que seamos prudentes y para que seamos humildes de corazón. El versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, acá está hablando de los judíos, ¿no es cierto? Y está diciendo que en ese momento se los obligaba a los demás a circuncidarlos. ¿Para qué? Para ellos estar satisfechos. Sí, yo los circuncidé, yo los purifiqué. Pero ni siquiera ellos cumplían la ley que ellos proclamaban, ¿sí? La circuncisión era para purificación, pero el Señor lo que quería no era la purificación del cuerpo. El Señor les mandaba a circuncidar sus corazones, a limpiar su alma. Amén. Gloria a Dios. Y dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Recordemos que la circuncisión era para la época antigua, la época del pueblo de Israel, ¿no? Cuando estaban en el desierto. El Señor con la circuncisión les decía: yo quiero que se purifiquen, que purifiquen su cuerpo, pero el simbolismo era purificar su espíritu, su alma, ¿sí? Por eso le decían a los demás incircunciso, como que era un corazón sin convertirse a Cristo, sin convertirse a su Dios. Pero ellos aún demandaban de los demás cuando ellos eran los primeros en pecar, en alejar al pueblo de Dios con su ejemplo, con su testimonio. Entonces ellos tenían corazones incircuncisos, corazones que no habían sido santificados, purificados por el Señor. Entonces no queremos caer en una religión pagana, en una religión falsa. Queremos tener una doctrina de santidad, de bendición para ustedes. Por eso el Señor nos manda a enseñar, pero también a tener cuidado, a no señalar con el dedo, sino por el contrario. Somos un ministerio de restauración. Y la restauración se logra a través del amor, a través de el poder ponerse en el lugar del otro, sin juzgar a nadie. Así que te dejo esta palabra. Vamos a terminar ya. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El Señor quiere que seamos hechas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que Dios haga una transformación en nuestra vida. Y dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, el versículo 17 dice: de aquí en adelante me cause molestias, ¿sí? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu. Amén.
Y así termina el capítulo 6 de Gálatas, ¿sí?, que pudimos estar viendo hoy. Y dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, o sea, no me perturben con estas cosas. Hagamos el bien sin mirar a quién, ¿sí? Ejerzamos el Evangelio de Jesucristo, y si el Señor te permite que puedas enseñar, como este profesor dio esta cátedra, ¿sí?, en el aula, que puedas tener esa bendición de marcar la diferencia, no la desaproveches. Mostrarle al mundo, mostrarle a los demás que Cristo te limpió, que Cristo te purificó y te perdonó, y que gracias a que fuiste perdonado podés perdonar y podés entender al pecador, que el mismo Jesús ama al pecador pero aborrece el pecado. Entonces este profesor en ningún momento avaló el pecado, avaló el robo, pero tampoco los condenó. Creo que fue bastante prudente, ¿sí?, de tal modo que transformó las vidas. Esa era la intención de él, siempre ser un educador, siempre poder marcar para bien. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación de marcar para bien. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por esta enseñanza tan práctica pero tan poderosa, tan sencilla pero tan hermosa, Señor, que podemos estar practicando en esta noche. Señor, una simple enseñanza puede cambiar nuestro rumbo, puede hacernos ver las cosas de otra manera. Señor, que podamos ser humildes, que podamos, Señor, marcar para bien la vida de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, Señor, de aquellos que vienen a la iglesia buscando, Señor, un cambio. Señor, justamente nosotros tenemos que ser propiciadores de ese cambio, Señor. Que nosotros podamos abrir camino a esa gente que tanto necesita ser transformada por ti. Señor, que seamos herramientas útiles en tus manos y no de tropiezo. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos ustedes. Ezequiel Godoy está siguiéndonos. Meli, Nancy, Dylan, Dios les bendiga, familia. Gracias por estar ahí del otro lado, y que esta enseñanza la puedan compartir ustedes en sus muros, en sus grupos también, para que otros puedan recibir la bendición. Nos estamos viendo, mañana la pastora tiene el Meet con las mujeres, ¿sí?, y el miércoles tenemos oración con los hermanos de la iglesia. Si usted quiere acercarse, lo puede estar haciendo. Al templo también el jueves y el sábado, reuniones generales en el Clavel 5020, esquina Barrio Libertador, Avenida Libertador y el Clavel, jueves y sábado 19:30 horas. También estamos transmitiendo en directo, ¿sí? Así que mil bendiciones para todos, que el Señor les bendiga. Chau. Nos vemos el viernes otra vez con cada enseñanza. Amén. Bendiciones.